Si vamos a arrancar nosotros acá, en nuestro tiempo acá, voy a empezar en lo que es, vamos a estar hablando de Juan capítulo 6 en la Biblia, si pueden ir buscándolo, pero les quiero mencionar un poco acerca de profecías mesiánicas. ¿Ok? Entonces, las profecías mesiánicas son profecías que se hicieron en lo que es el Antiguo Testamento, que nos hablan acerca de Jesús. Mesiánico, Mesías es el enviado de Dios, el ungido, el Mesías. Entonces, esas son profecías que hablan y señalan hacia Jesús, porque recuerda que la Biblia se escribió en un tiempo, una cápsula de tiempo de 1500 años, es decir, el primer libro se escribió 1500 años, más o menos, antes de que Cristo naciera, y el último libro se escribió aproximadamente 80 años después que Cristo naciera. Entonces tenemos 1500 años, hubieron diferentes lenguajes, se escribieron en diferentes lugares, diferentes temporadas, y en esos tiempos hubieron profetas, hubieron guerras, hubieron relaciones, hubieron cosas, hubieron diferentes cosas, y hubieron profetas que hablaron de algunas cosas que nos hablan de Cristo. Se escucha mejor, qué bueno, bendiciones, ahora se escucha mejor. Sí, le di un reset, a veces hay que hacerlo, gracias por decirme. Entonces, ahora, lo que no voy a poder hacer es mostrar la pantalla mía acá, porque esa pantalla es lo que estaba haciendo que la señal se pusiera lenta. Así que no van a poder ver la pantalla. Pero saludos y bendiciones a mi papá, a Pita, bendiciones, a mi hermano que está conectado ahí. Qué bueno verlos. Ok, la Biblia que nosotros tenemos, en lo que es el Antiguo Testamento, tuvo unos profetas que señalaron hacia Jesús. ¿Por qué es importante esto? Bueno, toda la Biblia nos presenta a Cristo, pero ¿por qué es importante que la Biblia en el Viejo Testamento mencionara a Jesús? Y no lo mencionó directamente. Recuerda, habían diferentes lenguajes, habían diferentes cosas, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, primero, es importante porque esto nos ayuda a guardar récord, nos ayuda a tener un historial, nos ayuda a tener un archivo. Los judíos son una de las culturas mejores en guardar archivos y guardar récord. Ellos tienen nombres de generaciones y generaciones, nombres, apellidos, familia, y esto para ellos es muy importante, no solamente en ese tiempo, todavía para ellos es muy, muy importante. Entonces, desde el principio, el pueblo caminaba en el desierto. Recuerda que el pueblo hebreo caminó aproximadamente 40 años en el desierto, y desde ese tiempo el Señor le dice a Moisés, guarda números, guarda archivos. Y en el libro de Números, en el primer capítulo, está hablando de un censo, y le dice en el censo, apunta, guarda. Y hay escritos que se han encontrado, los rollos y papiros que se han encontrado de miles de años atrás de los hebreos, de Josué, hijo de Nahum, aquel hijo de aquel de este lugar, todavía. Entonces eso es muy importante porque eso le da credibilidad a la palabra de Dios. Eso es muy importante. Segundo, ¿por qué es tan importante estas profecías mesiánicas? Que voy a mencionar algunas de ellas. Porque eso le ayuda al pueblo a recordar, ¿verdad? Porque cuando tenemos una profecía encima, una promesa encima de nosotros, el que la tengamos ahí y que nos ayuden a tenerla siempre, nos acuerda de las promesas. En medio de cada tiempo de lucha y bajo de ánimo, las Escrituras nos traen a la memoria al Salvador, a Dios, ¿verdad? Entonces esto es bien importante y bien interesante, muy importante. Por eso a veces nosotros, si nos dicen, mira, haz un diario, o escribe una carta, o hazlo en papel, es porque esto nos ayuda a recordar. Si yo escribo qué sé yo, le hago una carta de amor a mi esposa que me está viendo ahí, saludo amor, le hago una carta de amor, le hice una carta de amor cuando éramos novios, el día que tengamos una peleita o tengamos un argumento, que yo mire la carta, eso me acuerda al amor que tenemos, a las cosas. Entonces eso es lo que hace, porque recuerda que la Biblia es una carta de amor que Dios le dio a su pueblo. ¿Okay? Otra razón, porque es una promesa a la humanidad. Dios prometió en el libro de Génesis, dijo, va a venir uno que le va a coger la cabeza a aquel y se la va a tumbar. Eso es una promesa, y esa promesa es pregonada a través de los profetas en la Biblia. Entonces eso es alguna de las razones por cual. Vamos a las profecías. Mira, los profetas, por ejemplo, el profeta Miqueas, si buscan en la Biblia, hay varios profetas menores, ¿verdad? Uno de ellos es el profeta Miqueas.
Tiene ahí usted, mi hermano, puede leerlo, lo puede leer de la pantalla o lo puede leer de su libro. Miqueas 5:2, ¿lo ve ahí? Vamos a buscar Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Oh tú, Belén, Éfrata. oh tú, Belén Éfrata, eres la más pequeña entre los miles de Judea. De ti saldrá hacia mí aquel que será el gobernante en Israel, y su avance será desde el principio hasta el día de la eternidad. Mira lo que dice Miqueas 5:2. Oh tú, Belén, eres la más pequeña de entre los miles de Judea, y de ti saldrá aquel que será gobernante de Israel. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Donde dice ahí. Entonces, 700 años antes de Cristo, hubo un profeta que predijo que el Hijo de Dios, el que va a gobernar, va a nacer en Belén. Y este domingo yo voy a estar hablando un poquito de esto con relación a la Navidad, pero esto fue una profecía. Y recuerda que la gente de la iglesia, de Israel, ellos tenían estos rollos escritos, ellos no lo tenían organizado como nosotros. Entonces ellos lo estudiaban de diferentes maneras y esto para ellos era muy importante porque ellos lo veían como historias. Y la profecía se ve en Lucas 2. Cuando vas a Lucas 2 del Nuevo Testamento, se ve esto, que ahí es donde se ve que nació Jesús en Belén. Otra profecía, Isaías 7:14. Si se las quieren buscar luego, algo, Isaías 7:14, esta la leo yo. Por tanto, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Y de quién nació Jesús? De la Virgen María. Una muchacha que se llamaba María, que era virgen. Entonces, esto se puede ver, esta realización se puede ver en Mateo 1:23. Pero qué interesante, ¿cuándo estuvo Isaías? También aproximadamente 600 años antes de Cristo. Pero qué detalle tan importante. Por tanto, nos dará una señal que aquí una virgen va a concebir. Entonces, estos son profecías mesiánicas, estos son profecías que nos dicen, wow, la verdad que la Biblia no es una casualidad, no es un invento. ¿Por qué? Porque hay pruebas de que estos libros, Miqueas, Isaías, Deuteronomio, fueron escritos cientos de años antes de que Jesús naciera. Primero, está la prueba ahí. Segundo, se ha probado papel que se ha encontrado, porque tú puedes medir cuán viejo es el papel de los árboles, ¿no? Papeles que son de 1000 años, de ciertos años. Y lo otro es que la profecía se cumplió. Por ejemplo, en este caso, Mateo 1:23 menciona que de una virgen nació un niño, que es Jesús. Muy importante, muy interesante. Nuevamente, saludos a todos los que se conectan. Si tienen alguna pregunta ahí, pues me la hacen y me dicen si se escucha un poco mejor. Al principio se estaba entrecortando un poco, pero ahora sí se escucha mejor, creo. Lo próximo, ¿puede leer usted el próximo, hermano? Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 18 al 19. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre y yo mismo le pediré cuenta. Un profeta como tú, ¿a quién le está hablando? Está hablando a Moisés. Deuteronomio era Moisés. Y le está diciendo, un profeta como tú, ¿por qué como tú? Porque Dios le dio un poder y una autoridad a Moisés casi que sobrenatural, una cosa porque él necesitaba hacer esto. El Señor le dice, un profeta como tú, pero mayor, entre tus hermanos voy a levantar. Jesús. Está hablando de Jesús. ¿Ok? Continuamos acá para entrar a Juan 6. Esto solamente es como una introducción. Vamos a entrar a Juan 6. Solamente les quería mencionar esto. La próxima, Isaías 49, versos 6 y 7. Dice él, o él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Jacob es otra palabra para Israel, otro nombre. Para levantar las tribus de Israel y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, el despreciado, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo del gobernante. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del santo de Israel que te ha escogido. Está hablando 100% de Jesús.
Cuando miras el contexto del profeta, cuando miras el contexto de Jesús, el profeta Isaías, aproximadamente entre 600 a 700 años antes de Cristo, está hablando de la llegada de Cristo. El Cristo, el ungido, Cristo es ungido y Jesús era el nombre, Yeshua o Joshua o Josué. Mi hermano, puede leer ahí Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre su asno, sobre un pollino hijo de asna. Mateo 21, acaba de leer Zacarías 9:9. En Mateo 21 habla de cómo en un pollino entró el hombre, Jesús, a Jerusalén la última semana, ¿verdad? La entrada triunfal, humilde, un pollino, nuevamente 400, 500, 600 años antes de Cristo. Un pollino es como un becerrito, como un becerrito. 21, Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 lo voy a leer. Y Malaquías nuevamente es un profeta menor del Viejo Testamento, Antiguo Testamento, y dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego, repentinamente, vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean, he aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Juan 1 habla nuevamente de este mensajero y menciona Malaquías 3:1. Entonces es muy importante porque según las profecías, viene alguien enviado por Dios. Y no dice cuándo, pero habla de la temporada. La hermana me pregunta y dice, hay mucha controversia en cuanto al nacimiento de Jesús, según su fecha. ¿Qué puede decir al respecto? Mira, hermano Romelia, precisamente los próximos 2 domingos voy a estar hablando un poco de esto, pero sí hay un poco de controversia acerca de si Jesús nació el 25 de diciembre o no. Hay 2 escuelas de pensamiento con esto. Hay la escuela de pensamiento que piensa que sí fue alrededor del 25 de diciembre y hay una escuela de pensamiento que piensa que fue alrededor de lo que es nuestra Semana Santa entre marzo y abril, ¿verdad? Pues sucede que no estamos seguros. Nosotros, los teólogos y los estudiosos, no estamos muy seguros. ¿Cuánto tiempo es desde marzo, más o menos abril, hasta diciembre 25? Son aproximadamente 9 meses. Entonces, la escuela de pensamiento que piensa que Jesús nació en diciembre 25, lo ven así porque piensan que María tal vez concibió en esa fecha. Pero estamos hablando 9 meses año calendario. Exacto. Sí, son la escuela de pensamiento que piensa que Jesús nació, sí, alrededor de diciembre 25, dicen porque María fue... ¿Por qué tan distante la fecha una de otra? Porque si miramos si María quedó, por ejemplo, embarazada en lo que fue abril, entre abril, marzo o marzo, abril, por ahí, pues son 9 meses y la fecha se da entonces en diciembre 25. Pero entonces, la escuela de pensamiento que piensan que no fue en esa fecha, pues piensan que fue entonces contemporáneo al tiempo de las fiestas, que nació en ese tiempo y murió en ese tiempo, porque a él lo crucificaron en el tiempo de las fiestas también. Pero nosotros realmente no estamos tan seguros. Hay una fiesta pagana que se celebra el 25 de diciembre, y este domingo voy a hablar un poco de eso, que son el solsticio de invierno, que es cuando se celebra la Saturnalia, que es Saturno, el dios de la cosecha y la fertilidad. Entonces, se supone que la noche más larga. La noche más larga, el día más corto, el día más frío, se supone. Entonces eso se celebra aproximadamente entre el 20 al 21 de diciembre con el 25 culminación. Entonces todo eso tiene un papel ahí, pero realmente hay muchos teólogos y mucha gente que le gusta crear argumentos acerca de esto. ¿Cuándo nació? Lo importante es que nació, ¿verdad? Nació realmente. Entonces lo que tenemos que estar pendientes es a que nació, murió, resucitó, vive en nosotros y... Claro, la Navidad inicialmente, lo que es el 25 de diciembre, no era inicialmente una fiesta de celebración de nacimiento. Pregunta, y perdona mi ignorancia, pero entonces, ¿por qué se crea la duda del nacimiento?
si los reyes de Oriente llegan en enero a verlo, ¿no? No, es que no, la Biblia no dice que llegaron No, en enero. No dice No, y no eran reyes, eran unos sabios. Eran nosotros lo tenemos. Si lo tienen reyes como para... Exacto, eran la palabra en inglés, tal vez la palabra en inglés magi, que en español lo han puesto como magos, pero no eran reyes magos. Ellos supuestamente eran unos gobernantes, unos reyes, pero eran unos sabios más que nada, que el Señor le habló que fueran a mirar. Pero eso es otra cosa, sí, pero no dice que fue enero tampoco, y mucho menos de enero 6. Eso es algo bueno de nuestra cultura, claro, algo cultural. También hay gente que argumenta que por ejemplo, en diciembre está muy frío y que era imposible para una mujer dar a luz en diciembre, en el frío, pero es que no hay nada imposible para Dios. Realmente, eso no, el frío realmente no, porque uno prende un fuego, ¿sabes? Una fogata y nace, ¿no? ¿Cuán frío es Belén? Se pone frío. Sí, se pone como aquí, 30, 20. Sí, se pone frío. En ese tiempo del Medio Oriente. Pero ellos se cobijaban bastante bien porque yo estaba acostumbrado a ese sí, y se hacían una fogata y los animales afuera no morían. Entonces, sí, hay argumentos. Lo que no se sabe es exactamente, no se sabe exactamente la fecha. Pudo haber sido diciembre, pudo haber sido septiembre, pudo haber sido la cuestión de la... Nació, sabemos que nació, tenemos prueba de que nació. Y hay personas cuando le vas a hablar del cristianismo y le vas a presentar el evangelio, ellos tienen ya como unas escrituras específicas para lanzarte, para combatir. Hay gente que lo que quiere es combatir y combatir. Entonces esto es un aspecto de fe también. Eso es una de las cosas que hablamos con las personas. Decimos, mira, hay que tener fe también de ciertas cosas. Claro, la Biblia nos da muchísima explicación de todo y hay pruebas, muchas pruebas, pero también hay un aspecto de fe. Entonces yo personalmente quisiera pensar que nació en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de la semana. Me parece que las pruebas están en ese tiempo y me parece que hace más sentido que haya nacido en el tiempo de la fiesta y haya fallecido en el tiempo de las fiestas también. Sería un círculo completo, pero no sabemos exactamente. Tremenda pregunta, hermana, tremendo. Entonces, cualquier pregunta saben, estamos aquí. Les leí. Entonces les quiero leer el último, que es Isaías 9, 6 y 7. Mi hermano, usted lo puede buscar ahí, lo puede leer. Sí, Isaías 9, 6 y 7. Y es la última que le voy a leer para que entremos a Juan 6. Pero sí, a lo que el hermano lo busca de escritura, hay personas que son apologéticos de la fe, y apologético es defensor, apología. Y se dedican a estudiar y a conocer palabra, conocer escritura para defender la fe. Pero igual que ellos, hay personas que se dedican a argumentar la fe. Jesús no nació acá. Jesús no era hombre 100% porque era Dios. Por eso pudo pasar por el dolor. Jesús se casó. Jesús tuvo hijos. Hay gente que es así. Adán no fue real. El diluvio no fue real. Y bueno. Se crea la controversia. Isaías 9, capítulo 6. 9, 6 y 7. 9, 6 y 7. Porque un niño no es nacido. Hijo nos es nacido. Uh-huh. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un niño nos es dado y será el Salvador, será el Rey. Entonces, recuerda nuevamente, Isaías estuvo aproximadamente 600 años antes de Cristo. Estas son profecías mesiánicas, profecías que nos señalan y nos hablan, viene un Salvador, viene el Cristo, viene un hombre, y esto nos habla de eso. Y si pensamos en esto, si lo ponemos en contexto, el último profeta escrito fue Malaquías. Y Malaquías fue el último libro también del Antiguo Testamento. Entre Malaquías
a Juan el Bautista, que fue el próximo profeta que habló de la llegada de Cristo, pasaron aproximadamente 400 años. Eso le llaman el tiempo de silencio de Dios, donde no hubo profeta. Ahí estuvieron la guerra de los macabeos, ahí estuvieron muchas cosas, y en ese tiempo no hubo profecía, no hubo nada. La gente estaba preocupada. La gente decía, ¿pero qué pasó? Dios no se olvidó de nosotros o qué, pero es que se estaba preparando para el Mesías. Las profecías se fueron cumpliendo poco a poco. Las profecías se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Todas. Todas esas se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Al él nacer se cumplen esas profecías. Ya luego, cuando Él muere en la cruz, entonces esas son otras profecías. Cuando Él resucita, eso es otras profecías. Vamos a buscar a Juan 6, les quería dar esa pequeña introducción. Si podemos buscar a Juan 6, si lo tienen o si lo quieren buscar por ahí, si no lo leemos desde acá. Capítulo Juan, el libro de Juan, capítulo 6. Hemos estado hablando del libro de Juan. Hemos estado haciéndolo capítulo por capítulo y lo hemos distribuido de diferentes maneras. La razón por eso es porque podemos entrar un poquito más en detalle y podemos entenderlo. Recuerda que la Biblia, como libro, no fue escrito como para nosotros como audiencia principal. La Biblia tuvo una audiencia principal en su tiempo. Luego nos aplica a nosotros y nos ayuda a nosotros que somos los gentiles, y somos gentiles porque somos no judíos. Entonces, según la Biblia, eres judío o gentil. Entonces, nosotros somos gentiles. Pero el Señor le dio una promesa a Abraham en Génesis de que todas las familias de la tierra serían salvas a través de él, y eso nos incluye a nosotros. Entonces, la Biblia nos enseña a todo, a instruir, a vivir, a tener misericordia, a tener paciencia. Y hemos cogido el libro de Juan, el Evangelio de Juan, porque es el Evangelio más completo, más entendido para poder entender y aprender acerca de la vida de Jesús. A mí no me gusta empezar por Génesis porque es mucho más fácil aprender acerca de la creación cuando conoces al Creador. Entonces conocemos a Jesús y luego de ahí pues podemos entonces aprender acerca de la creación. Y empezamos ahí. Y hemos hablado de cómo el verbo se hizo carne, que fue Juan 1. Entonces luego en Juan 1 también se habla de Juan el Bautista, cuando él presenta a lo que es a Jesús, el que va a llegar, ¿verdad? Luego Juan 2 está hablando de la boda de Caná. Recuerda que el ministerio de Jesús no había llegado todavía, pero él convierte el agua en vino. Luego viene cuando se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un judío fariseo en Juan 3 que dice que ¿quién eres tú? Nosotros creemos en ti y todo esto, ¿verdad? Entonces en el 4 hablamos de la mujer samaritana. Recuerda que tuvo que pasar por Samaria. Y entonces ahora estamos en el 6. Y vamos a leerlo. Vamos a buscar a Juan 6 del 1 al 15. Yo lo voy a buscar acá también. ¿Dónde lo tengo por acá? Juan, ¿dónde estás? Si pueden ahí, busquen a Juan 6 y si pueden, buscan la versión Reina Valera 1960, no porque sea mejor o peor, sino para que podamos todos leer la misma versión y podamos estar mirando las mismas palabras. Y si tienen un poco de té o café, es tiempo de tomar un poquito. Juan 6, del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua. Qué interesante que muchas de estas cosas sucedieron alrededor de la Pascua, porque la Pascua tenía una importancia vital en la vida del judío, especialmente el judío de Judea, al lado del templo, del santuario. Tenía un significado muy, muy importante. ¿Dónde fue que Jesús en el capítulo 5 sanó al paralítico de Betesda? Eso era Jerusalén, en el tiempo de una fiesta también. No era la Pascua, pero era una fiesta. Entonces, tengamos eso en mente, muy, muy interesante. Verso 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Felipe le respondió, verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios, y le voy a explicar lo que es un denario, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, Felipe era un discípulo, Andrés era otro, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, otro discípulo, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Verso 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Recuerda, varones no incluyen mujeres y niños. O sea que podemos decir que había más de 10,000 personas. ¿Ok? 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Por eso es que no debemos botar comida, ¿verdad? Para que no se pierda nada. 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El 15. Pero entendió Jesús que iba a venir para apoderarse de él, iban a venir para apoderarse de él, hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Hermano Guillermo, le pregunto esto, mirando esto así a simple vista, sin hacer un estudio teológico, sin hacer un énfasis, un estudio, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a usted cuando yo le digo 5 panes, 3 peces, 2 peces, alimentar a 10,000 personas? ¿Qué le viene a la mente? Vamos a ser honestos. ¿Qué le viene a la mente? A mí me viene imposibilidad. Imposible. Bueno, a mi mente humana. El pueblo está pasando hambruna. Uh-huh. Porque esa cantidad de panes y peces no alimenta esa cantidad de personas. Humanamente hablando, si yo le digo a usted, pues tráeme los 5 panes esos que vamos a alimentar a 5,000 personas, Es un acto de fe. eso es un acto de Dios divino. Usted se va a burlar de mí si yo digo eso. Yo tengo fe, pero imagínate, yo humanamente yo no lo creo. Pero ahí tengo el punto. Lo que sucede aquí es que Jesús es Dios. Entonces eso es lo que pasa. Él está hablando de límites ahí. Él está probando límites. Él te dice, es que yo no soy un hombre como tú. Yo soy Dios. Y acuérdate que Jesús hizo unos milagros, diferentes milagros, que nos iban a ayudar a aprender quién Él era en este tiempo. ¿Puede hacer esto Jesús? Tengo una pregunta ahí, no se puede ver. Pero dice, ¿puede hacer esto Jesús? Pues mira, yo creo que yo no puedo hacerlo, pero ¿lo puede hacer Jesús? Sí, yo creo que sí. Yo creo que este evento fue 100% real. Yo creo que sí. Yo de verdad que lo creo. Porque es que yo no le quiero poner límites a Jesús. Jesús todo lo puede. Todo lo puede, ¿verdad? Entonces, decirle eso, mal, si decimos, eso es imposible para ti, para mí, para nuestra mente, pero no para Jesús. Por eso Él vino al mundo. Yo no lo puedo hacer. Yo tampoco. Yo no tengo esa fe, todavía no, de verdad que no. Yo quiero servirle a Dios y quiero creer y quiero hacer todo y lo hago, pero esa fe es una fe a un nivel que yo estoy tratando de encaminarme a eso, pero yo creo que Jesús lo hizo de verdad. Sí creo, y creo que tuvo un impacto importante y creo que tenían que verlo. Para eso Él vino, para morir, para hacer, pero hubo unos milagros específicos que Él tuvo que hacer para que la gente pudiera creer, porque tenían que desarrollarse otros profetas, otros maestros. Él no iba a estar toda la vida. Entonces la pregunta es, ¿Él los alimentó y la gente empezó a creer o siguió en... Eso es una excelente pregunta. Siguió en su incredulidad? Eso es una excelente pregunta. Yo creo que habían 1 o 2 que creían, pero creo que algunos creyeron solamente por ver eso. Y ya después, cuando se llenaron la barriga, dejaron de creer. Pienso que sí. Interesante. Pienso que sí, porque lamentablemente muchas veces tenemos que ver para creer.
El trigo, la cebada, dice 5 panes de cebada es trigo. La cebada es un trigo. Si lo buscan, es como una semilla de trigo. Y los 2 peces. En este milagro, Jesús salió al desierto para estar solo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios mencionan este milagro. Pero Lucas, en Lucas 9:10, menciona que él quería estar a solas. Él quería buscar de la presencia de Dios. Y esto nos habla diferentes cosas. Esto nos menciona la humanidad de Dios, de que él era un humano, de que quería también estar sola. Y también nos habla lo importante que es sacar tiempo con Dios a solas. Jesús, el propio Dios, Hijo de Dios, quería sacar tiempo para estar a solas con Dios, orar, dar gracias, escuchar su voz. Sin embargo, las multitudes lo siguieron allá, dice la Escritura. A pesar de esta imposición, Jesús ministraba a la multitud con gran compasión. ¿Cómo sabemos que fue con gran compasión? Porque una parte de la Escritura dice, había mucha grama, dile que se recuesten en la grama. ¿Sabe? Que descansen. Ahí vemos la compasión de Jesús, porque él era fuerte cuando tenía que ser fuerte, pero él lo hacía todo en amor, en compasión. Segundo o próximo punto, Juan es el único de los 4 evangelios que dice que esto se llevó a cabo cerca del tiempo de la Pascua. Y esto es muy importante entenderlo, porque la Pascua era muy, muy significativa. Y también esto nos muestra de que es más fácil entender que habían 10.000 personas, 12.000 personas, porque era el tiempo de la Pascua. ¿Y qué sucede en el tiempo de la Pascua? Muchos de los extranjeros o gente de afuera vienen. El tiempo de la Pascua es como una referencia para ellos. No, es un tiempo específico, el tiempo de la, el Es tiempo. específico, pero es como un, ¿sabes? Ellos tienen más o menos una idea de cuándo pasa, porque están en ese tiempo. Sí, porque recuerda que Juan, que escribió este libro, vivió con Jesús. Él estuvo ahí con Jesús. Solamente Juan y Mateo caminaron con Jesús. Lucas y Marcos escucharon acerca de él a través de otros. Pero Juan estuvo ahí. Entonces, Juan escribió este libro aproximadamente 80 años después del nacimiento. O sea, es decir, tal vez algunos 40 o 50 años después de la muerte de Jesús. Él entendió que hacer la referencia era muy importante para nosotros, los gentiles, miles de años después. Entonces, él dice, en el tiempo de la Pascua. Pero esto, cuando lo miramos, esto nos ayuda a entender, ok, en el tiempo de la Pascua, pues mira, sí, habían 10 o 12.000 personas por ahí, porque estaban haciendo el ritual del tiempo de la Pascua, ofrecer ofrenda, entonces hacían eso y después se iban por su camino. Eso le da más, aún, en mi opinión, le da aún más credibilidad a la historia. Próximo, la Pascua está asociada con el Éxodo, nuevamente hemos hablado de esto, muy importante para los judíos, y el sustento de Dios para Israel. En el desierto, Jesús dará sustento a esta multitud, que es un pequeño desierto con pan del cielo, tanto literal como espiritualmente. ¿Qué sucedió en el desierto con Moisés? Si recuerda, la gente le pidió, tenían hambre, y cómo Dios alimentaba a esta gente, como ustedes saben, con el maná. ¿Y qué era el maná? El maná era una semilla, un pan que salía. Ellos ahí hacían pan. ¿Y de dónde venía? Del cielo, de Dios. Suplió Dios. Entonces esta gente creía en esto. Y Jesús hace esto. Entonces este tiene que ser Dios que haga esto también. Y él hacía cosas que eran señales. Él no iba a hacer, por ejemplo, que en ese momento llegara un carrito de comida vendiendo arepas. Eso no iba a significar nada para ellos. Él hacía las cosas que tuvieran significado para el pueblo. Y decía, ok, les voy a dar pan, este pan viene del cielo, pero esto no es tal vez desconocido porque nosotros comimos el pan del cielo en el tiempo del desierto, el maná. Muy importante ese concepto, esa idea. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Señor Guillermo, imagínese usted que tengamos que estar 40 años en el desierto comiendo pan todos los días. Torta de pan, sancocho de pan, sopa de pan, dulce de pan. Díganme ustedes, ¿qué creen? Yo creo que nos vamos a llegar a cansar. De hecho, el pueblo se cansó del pan. El pueblo le dijo a Moisés, yo me hubiese quedado en Israel. Míralo en Números.
Yo me hubiese quedado y en Éxodo, yo me hubiese quedado en Israel, en Egipto, me hubiese quedado comiendo cebolla y comiendo yo no sé qué. Y le decían a Moisés, estamos cansados del maná. Y Moisés va donde Dios y le dice, esta gente me tiene loco, yo no sé cómo voy a seguir, yo no sé cómo lo voy a hacer, que están pidiendo. El Señor le dice, ok, ellos quieren carne, yo les voy a dar carne. La codorniz, el pájaro. Yo le voy a dar carne, pero yo no le voy a dar carne un poquito, yo le voy a dar tanta carne que se van a vomitar. Se les va a salir la carne por la boca para que aprendan. Sí, así lo dice. Imagínense, yo no le puedo dar un pedacito de carne, yo le puedo dar suficiente carne para que no solamente se callen la boca, pero sino aprendan a ser agradecidos, que vomiten la carne, para que aprendan a recibir lo que viene de Dios. Eso es tremendo, la Biblia está tremenda. ¿De dónde compraremos pan para que estos coman? Preguntó Felipe. ¿Por qué hizo Jesús esta pregunta a Felipe? Tal vez es porque Felipe era de Betsaida. En Juan 1:44 menciona que Felipe era de esa área donde estaban ellos. Y tal vez, no sé, para probar, pero ya dice después que Jesús sabía lo que iban a hacer, pero él estaba básicamente mirando a ver cómo estaba el corazón de Felipe para poder entonces darle una lección, porque él es maestro, él le quería mostrar, ¿no? 200 denarios de pan no bastarían, eso mencionaron. Hay mucha escritura ahí, hay muchas cosas interesantes, pero un denario era aproximadamente el salario de un día, de un obrero, un trabajador, y hay escrituras ahí que las voy a mencionar después, que lo mencionan. Un denario era una moneda de plata de aproximadamente 4 gramos, era una moneda de plata y ese era el salario aproximadamente de un día. Entonces la escritura dice 200 denarios no dan para alimentar a toda esta gente. En otra escritura que menciona Lucas y esto menciona, no sé si recuerdan la mujer que tiene un frasco de perfume y lo derrama a los pies del Señor. Y alguno de los discípulos dice, ¿por qué esta mujer hizo esto? Eso cuesta 300 denarios, el salario de un año, dijo. El salario de un año. Entonces por eso ahí podemos deducir lo que son las cantidades y otras escrituras también. Son 200 denarios, era aproximadamente el salario de 3 a 6 meses. Entonces Felipe está diciendo, nosotros podemos guardar dinero por 6 meses de todo lo que ganamos y no vamos a conseguir pan para alimentar a tanta gente. Si eran 5,000 hombres, tenemos que poner todo esto en contexto. Si habían 5,000 hombres y cada hombre tenía una esposa, más o menos, y tenían tal vez 2 hijos. ¿Cuántos son? 5 por 4, son 20,000 personas, mínimo. Y había gente que tenían 10 hijos. Entonces estamos hablando de mucha gente. Y por eso es que no se le hizo fácil a alguna de estas personas creer esto. Pero imagínese usted. Lo interesante de esto. Felipe razonó en términos de dinero y en cuánto dinero se requería para hacer la obra de Dios de una manera pequeña, para que cada uno de ellos tomase un poco. Nosotros continuamos limitando a Dios y lo hacemos todavía, buscamos cómo hacer el trabajo de Dios en pequeño, pero son límites que le ponemos al Señor. Jesús no tenía que preguntarle a Felipe, ¿verdad? Él no tenía que preguntarle a Andrés, él no tenía que preguntarle a Pedro, él lo podía hacer, pero recuerda, y esto es muy importante, que Jesús pasó esos 3 años y medio con sus discípulos para enseñarles. Entonces todo se convertía en una lección, todo se convertía en una enseñanza. Yo trato de enseñarle a mi hijo de todo, a hacer toda una lección, pero no me funciona a mí igual porque se cansan de mí. Pero cuando dice limitamos es minimizar sí. la grandeza de Dios. Le ponemos límite a Dios. Le ponemos límite. Felipe puso límite, ni 200 denarios. Vamos a decir que nosotros nos ganamos $40,000 al año. Acá en los Estados Unidos, que es un salario, pues, $20,000. Él está diciendo, ni $20,000 alimentan a toda esta gente. Eso es lo que está diciendo. O sea, le está poniendo límites a Dios con números económicos. Y ahí el punto que dice es, nosotros miramos las cosas en términos humanos, en términos económicos, pero Jesús estaba allí dándole lecciones, enseñándoles porque ellos eran las personas que iban a coger este mensaje y expandirlo por todo el mundo. Mateo 19:20, por ahí, ¿verdad? Que dice, ve por todo el mundo y comparte esto.
Entonces ellos estaban poniéndole límites al Señor. Y el Señor le estaba diciendo, no tengas límite, confía, actúa, opera en mí. ¿Cuál es el otro punto acá? Ajá, les quiero mostrar, no se va a ver ahí, no creo que se vea, pero si miran ahí, ahí tengo una foto de lo que es, lo que se entiende que era un denario de ese tiempo. Es una moneda aproximadamente del tamaño de una moneda acá, de plata, y tenía la cara de algún César, del César que estuviera en este tiempo. El denario era una moneda romana de plata, como una peseta. Sí, como una peseta de nosotros, 25 centavos. Cuyo peso era un cuarto de un ciclo, aproximadamente 4 gramos, y su valor representaba el salario de un día. Marcos 14:15, Mateo 22 nos hace referencia de lo que es el denario y nos menciona el denario. También recuerda la vez en donde los judíos fariseos trataron de hacerle una mentira, un truco a Jesús y le dicen, esta moneda que tiene la cara, ¿qué se hace con el impuesto? Esa era un denario de lo que estaban hablando. Que dicen, ¿qué hacemos? ¿Pagamos el impuesto a César o no? Y Jesús dice, muéstrame una moneda, es denario. Dice, ¿esa moneda de quién es la cara? De César. Y Jesús dice, pues, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Estaba hablando de un denario ahí. ¿Ok? Vamos a continuar acá, a ver si terminamos ahí, que ya se está aproximando la hora. 5 panes de cebada. La cebada fue siempre considerada para uso animal, más que para humano. Es como decir el alimento que usamos de animales hoy día. La cebada era usada más para comida de animales. En el Talmud, y el Talmud es un conjunto de libros, un escrito de conjunto de libros judíos que ellos usan en conjunto con lo que es el Torah, la Biblia. Pero el Talmud, ellos le llaman lo que era la profecía hablada. Entonces el Talmud tiene historias, tiene información, son 4, creo que son 4 volúmenes de 1000 páginas cada uno, más o menos. Y es un libro sagrado. Es un libro sagrado en conjunto al Torah o la ley de ellos. Y el Talmud existe un pasaje en donde un hombre dice, hay una gran cosecha de cebada, y el otro le contesta, díselo a los caballos y a los burros. O sea, está haciendo referencia de que la cebada es para los animales. La cebada es, pero se usaba para comer pan también, ¿no? Próximo punto, ¿qué es esto para tantos? No hay mucho con lo que se pueda trabajar aquí, estaba diciendo. Pero Dios no necesita mucho. Eso es lo que Jesús nos está enseñando ahí. Mira, ¿cuántos panes habían? 5 panes. ¿Y cuántos peces habían? 5 panes y 2 peces, 7. El número simbólico de Dios. Un número que habla de Dios, que habla de la perfección, ¿verdad? Que habla de descansar en el Señor. El Señor está diciendo, yo no necesito mucho. Jesús le estaba mostrando esto a los discípulos, a todos. Yo no necesito mucho, y menos si me pones límite. Cuando no me pones límite, olvídate. Pero está diciendo, yo no necesito mucho para hacer nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en nuestra salud, en todo. Jesús, el Señor, no necesita mucho. Él lo que necesita es un poquito de cebada, un poquito de fe, un poquito. Eso es lo que está diciendo ahí. Las cosas pequeñas no siempre deben ser despreciadas. Todo depende en las manos de quién están. Qué concepto interesante, ¿verdad? Una raqueta de pickleball de $10 de Walmart. Al que juega bien, la va a usar bien, ¿no? Una raqueta de $300, al que no sabe, no tiene, porque es en la mano de los que están. Nosotros no tiene sentido. Es con poco que haces. Con lo poco que como estábamos hablando de eso ahorita. ¿Cómo el Señor nos va a dar todo lo que pidamos si no sabemos manejar lo poco que tenemos? Entonces Él está diciendo, yo no necesito mucho, yo lo que necesito es un poco de tu fe, un poco de tu tiempo, un poco de tu imaginación, un poco, y con un poco yo lo puedo hacer todo, porque no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. ¿Qué me dice usted de eso, mi hermano Guillermo? ¿Qué piensa de eso? Bueno, que esta gente seguían minimizando a Dios en todas sus grandezas. Le ponían límites. Y como quiera, no creían. Él las hacía
y ellos sigan incrédulos ante las cosas de Dios. ¿Sabes qué más iba a hacer Jesús? Y ¿verdad? Dios con poquito tiene para hacer grandes cosas. Sana un paralítico, cambia el agua en vino, da de agua, trae con mi pan Alimenta a 20,000 personas. con 2 panes, con 5 panes y 2 peces. ¿Qué más? Y todavía la gente no creía en... Eso nos da el ejemplo y eso nos da la enseñanza, es tremendo punto, de que no importa lo que él haga, si no tengo el corazón listo, si no estoy preparado, si no estoy dispuesto, no importa lo que él haga frente a mí, el que no quiere creer, no va a creer. No va a creer. Y a veces tenemos que todo creerlo por fe y darlo por sentado. Y viniendo de Dios, más todavía. Qué milagro, ¿verdad? O qué milagro más grande que alimentar. Y decimos 20,000. La Biblia no dice 20,000, la Biblia dice 5,000 hombres, pero esos hombres tenían esposas y hijos. ¿Cómo? ¿Qué No milagro? menciona hombres, no menciona mujeres. Pero estamos asumiendo de que Los hombres no estaban solos. Los hombres Son no más estaban de solos. 5,000. Claro, los hombres no estaban solos. Imposible que se iban a ir un mes para Jerusalén a celebrar la Pascua solos. Se tenían que llevar a su familia. Entonces estamos hablando de que vamos a redondearlo a $20,000. ¿Qué milagro más grande hay? No hay milagro más grande. O milagro hay, pero que se pueda ver visual. Alimentar a 20,000, eso es un milagro. Entonces, ¿qué más? Y el punto que tengo ahí, todo depende en qué manos está lo que tienen, lo poco que se tiene. Próximo punto, hacer recostar a la gente. Jesús aquí toma autoridad como es el Señor. Como un amoroso pastor hace que sus ovejas se recuesten. Y está haciendo referencia al Salmo 23 que todos conocemos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Súper interesante cómo el Señor está usando la escritura, cómo está usando la misericordia. Recuerda, estamos hablando de Juan 6, del verso 1 al 15. Jesús alimenta a 5,000. Le pregunta a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar pan? Y Felipe le dice que no hay pan. No hay pan hecho ahora mismo que alimenta a tanta gente. No hay. No hay pan ni con $20,000, ni con 6 meses de salario hay pan. Y Andrés dice, Andrés tuvo fe. Vamos a pensar en Andrés. Andrés tuvo fe porque Andrés dijo, ahí yo vi un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Eso es fe. ¿Qué tú puedes hacer, Jesús, con eso? Eso es fe. Y a veces tenemos fe y dudamos un poco, pero Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Eso es fe. Vamos a avanzar aquí un poquito. 5,000 varones, lo mencionamos. Yo tengo acá una nota que dice 5,000 varones y mujeres y niños. Bueno, vamos a pensar que había por lo menos una mujer por hombre. Ya son 10,000, ¿verdad? Y mira, como mínimo 2 niños, porque es que si alguna familia tenía 5 y alguna familia tenía 0, lo podemos hacer un promedio de 2 niños. Entonces, si son 2 niños, son 10,000 personas más, son 20,000 personas mínimo que alimentaron allí. Entonces tuvieron que estar horas repartiendo el pan y los peces. ¿Y cómo cocinaron el pez? ¿Qué hicieron? Bueno, hacían fogatas. Había fuego. Ellos tenían maneras de cocinar sus cosas. Sí, eso no era ellos, esto no era en el tiempo que no había fuego, había fuego. Ellos hacían una fogata de familia, si eran familias de 10, de 20, hacían su fogata y cocinaban su pez. Ellos hacían su sal, ellos tenían, ¿sabes? Ellos tenían sus cosas. Esto no eran prehistóricos tiempos, estos eran tiempos donde se podía hacer todo esto. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que, sí, es un libro de testimonio, es un libro de profecía, pero es un libro de gente real. Nosotros tenemos que ponernos en la posición de estas personas. Póngase usted si puede, nosotros acá, en la posición esta. La mayoría de nosotros somos de Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Ok, imagínese usted en un campo de Venezuela, en un campo de Puerto Rico, donde hay una pequeña montaña y hay mucho pasto, mucha grama, mucho césped. Imagínese usted sentarse en la grama y hacer su fogata con su familia y esperar que le llegue el pan y le lleguen los peces. Tal vez se tarden horas, porque si hay 12 discípulos trabajando con las canastas y todo, ¿verdad? Se puede tardar horas, pero ya usted estaba preparando su fuego, su fogata. Si tenían agua, tomaban vino. Ellos tomaban su vino, entonces tal vez tenían su vino también para tomar. Los niños tomaban tal vez vino porque se usaba de manera medicinal. Pongámonos en esa posición.
Entonces, si tenían instrumentos musicales, estaban adorando. Esto era un evento, esto fue un evento. Interesante, ¿no? Mirarlo de esa manera. No pasó el carrito de las salchichas calientes, de los perros calientes, pero pasó algo mejor. Pasó pan y pez de las manos de Jesús. Amén, amén. Tomó Jesús aquellos panes, los repartió entre los discípulos. El milagro reside en las manos de Jesús, no en la distribución. Poco es mucho en sus manos. Ya mencionamos esto. Para Jesús, Él no necesita que nosotros tengamos mucho o que traigamos mucho. Él lo tiene todo. Nosotros tenemos que traer nuestra fe, por más poca que sea, y presentárselo. Este verdaderamente es el profeta. El profeta que ellos esperaban fue predicho por Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos. Este era, Deuteronomio 18:15, este era el que estaba. Y la gente como que lo empezó a ver así, dice, wow, este es. De hecho, iban a venir, en el último versículo 15 de Juan 1:15, dice, iban a venir ellos para hacerlo rey. Jesús se dio cuenta de esto y se fue. ¿Por qué? El hombre siempre necesita hacer de algo o alguien un rey, un Dios con D minúscula, ¿verdad? Necesitamos siempre idolatrar a alguien. Entonces Jesús no quería que lo miraran como Dios o rey solamente porque Él hizo eso con los panes y los peces. Ahí iba a haber algo más, Él iba a derramar la sangre. Entonces había un evento todavía aún más grande. Y Él se dio cuenta de que en los corazones de alguna persona, ellos querían hacerlo como un rey, como David, guerrero, como Herodes. ¿Qué me dice? Ya que estamos hoy terminando. Imagínate, nosotros los seres humanos nos gusta siempre como que idolatrar a alguien. Está en nuestra naturaleza. Por ejemplo, idolatro a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos. Queremos que, porque nos ayuda como que a tener un propósito, a tener un norte. Jesús se dio cuenta de esto. Juan 6:1-15 se da cuenta de que el corazón de la gente se está como que transformando a mirarlo como rey, pero no como Dios. Entonces había un evento mayor, todavía había un derramamiento de sangre, todavía falta que él camine por encima del agua, todavía faltan otras cosas, ¿verdad? Todavía falta que él perdone a la prostituta, todavía faltan otras cosas que él va a hacer. Entonces él no quería que la gente lo miraran solamente por esto, por este evento y dijera, mira ese. No, habían otras cosas que todavía él quería que la gente mirara y que creyeran por fe también. Además que Lucas 9:10 menciona que él quería apartarse un tiempo. Recuerda que les mencioné que es muy importante sacar el tiempo para pasar con Dios, para hablar, escuchar de Él, y Jesús quiso hacer esto. Eso es lo que dice entonces Juan 6:1-15. Lo vamos a dejar ahí hoy, lo vamos a dejar ahí porque si nos metemos mucho más, pues nos pasamos del tiempo y además no hay mucho apuro, esto se puede hacer al paso, poco a poco. Como resumen, estuvimos estudiando hoy, hablamos un poquito de las profecías mesiánicas, les mencioné algunas profecías mesiánicas, profecías que nos hablan acerca de Jesús. Y hablamos acerca de Juan, capítulo 6, verso del 1 al 15, en donde Jesús alimenta a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Y humanamente hablando, sacando cuentas muy básicas, nos damos cuenta de que son fácilmente 20,000 personas. Y esto probó la fe de muchos, prueba la fe de nosotros. Pero si no le ponemos límite a Dios, si entendemos que con muy poco Él puede hacer mucho, pues nos damos cuenta de que sí, esto fue real. Yo creo en esto 100%. Así que ya son las 8, gracias a todos por conectarse, saludos y bendiciones. Nuevamente a los que se conectaron luego, que el Señor me los continúe bendiciendo grandemente. Los miércoles estamos acá haciendo estudio bíblico presencial y los ponemos también en vivo. Espero que tengan un lindo día de que no se que no qué. Oh, ok, entonces el hermano va a decir algo y oro después que usted diga eso. Ok, pues, el hermano va a decir algo para cerrar. Hermanos, Dios les bendiga a los que están viendo el estudio bíblico a través del internet. Solamente quiero hacerles una numerología sencilla. La semana trae 7 días, de los cuales son 168 horas. 40 durmiendo, 40 trabajando, 40 haciendo quehaceres, 56 durmiendo. Nos sobran 32 horas. Solamente le pedimos que venga los domingos de 11 a 12 a oír palabra de Dios y le van a sobrar 31 horas al día. Dios me los bendiga.
Gracias por la atención. Amén. ¿Cuántas horas son que sobran? 32 horas nos sobran. En Trabajando la 40, semana. Trabajando 40, haciendo quehaceres 40, durmiendo 56, nos sobra 32 a la semana y le estamos pidiendo una sola hora los domingos. Y una los miércoles Y tal ahora vez. todavía sobran 30. Y el Señor dice tal Y vez. aquí nos vamos a recibir con los brazos abiertos. Y café, sí, hay café a veces. Gracias por conectarse. Déjenme encerrar en oración. Gracias por ese detalle importante e interesante, mi hermano. Voy a hacer la oración y termino. Padre, gracias nuevamente por el tiempo de estudio bíblico. Tu palabra, cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, es maravillosa. No hay nada que se compara a tu palabra. Y tu propia palabra, la misma palabra, nos muestra, mi Señor amado, cuán real es esto, cuán importante es, Padre Santo. No hay duda, mi Señor amado, de que por eso es que el mundo quiere que no abramos tu palabra, que no oremos, que no busquemos tu palabra, porque es que en tu palabra encontramos la iluminación que tú quieres darnos, Señor amado. Gracias por los hermanos que se han conectado y han sacado el tiempo para estar con nosotros, escuchar. Te pido que esta palabra sea rema, que sea verdad en su vida y que la puedan compartir, continuar creyendo en ella. Gracias por el hermano acá que pudimos interactuar y hablar. Gracias, mi Señor amado, porque nos das un santuario en donde nos podemos reunir y compartir. Gracias. Estamos tan agradecidos, somos tan bendecidos, mi Señor Jesús. Te pido que el resto de noche podamos descansar, el resto de semana podamos descansar y como dice el hermano, 32 horas a la semana libre, que podamos dedicarte un ratito, mi Señor, 1 hora, 2 horas. Y luego que podamos hacer eso, nos enamoramos y queremos dar más y más y más. Gracias, mi Señor amado. Te amamos, te bendecimos y te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén. Amén y amén, hermanos. Nuevamente, saludos y bendiciones. Que tengan una linda noche, una linda semana y nos vemos pronto con el favor de Dios. Se me cuidan. Déjenme desconectarlo aquí.